Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla, ya que en estos dispositivos ya no se deja restablecer, formatear o hacer el hard reset sin PC. Pero no te preocupes, hoy te vamos a explicar dos métodos de poder restablecer tu dispositivo sin necesidad de utilizar la PC. Vamos a utilizar dos métodos totalmente diferentes. Siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ninguno de estos detalles y que también a futuro también te pueda salvar para poder recuperar tu dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, primero que todo vamos a explicarle un método sin PC, pero que anteriormente estaba funcionando. Antes nosotros presionábamos el botón de encendido y el botón de volumen abajo, tocábamos la pantalla y cuando nuestro dispositivo reiniciaba, sosteníamos el de volumen arriba, tocábamos el de volumen abajo, sosteniendo el de volumen arriba y así podíamos entrar lo que era al modo recovery. Pero ¿qué pasa? Que ya esto ya no está funcionando, ya no nos deja entrar al modo recovery sin hacer este método. Pero nosotros hemos ubicado dos métodos para poder hacer este proceso. Sin PC no vas a utilizar la PC. Vamos a utilizar algo que la gente de la mayoría siempre tiene en su casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, te recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionarlo. Como le estábamos comentando, y vamos a utilizar algo que todo el mundo tiene en su casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es un cable USB, lo conectamos aquí a través del televisor y vamos a conectar esto en nuestro dispositivo. Y esto nos va a ayudar a poder entrar lo que es al modo recovery. Este sería el primer método, pero no te preocupes que te vamos a explicar en breve el segundo método. Bueno, como lo habíamos dicho, lo vamos a conectar lo que es a nuestra TV. Luego de haber conectado nuestro dispositivo a nuestra TV, ahora sí vamos a hacer ese proceso presionando botón de encendido, botón de volumen abajo. Al mismo tiempo tocamos cualquier tecla. Cuando reinicie soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el del volumen arriba. Y así vamos a poder entrar lo que es al modo recovery. Vamos a sostenerlo y así podemos entrar al modo recovery. Como pueden ver, ese sería el primer método. ¿Cuál sería el segundo método? Vamos a reiniciarlo y no vamos a hacer el proceso todavía. Reiniciamos. El segundo método consiste ¿en qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es un cable USB, pero que tengan los mismos puertos, que sean USB-C. Teniendo un dispositivo con este mismo puerto, con USB-C, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar otro dispositivo, cualquier marca, no importa, lo vamos a usar y lo vamos a conectar. Utilizamos otro dispositivo, la marca no importa, y lo vamos a conectar que el dispositivo lo va a reconocer como cargador. Eso es lo que nosotros buscamos. Colocamos bueno, lo dejamos, vamos a ubicarlo, estamos aquí, ahí. Ahora conectamos esto, conectamos y como pueden ver lo reconoció como cargador. Dicho eso, ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo proceso, presionar botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo, tocamos la pantalla para ver cuando soltamos botón de volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba y así vamos a poder entrar lo que es al modo recovery nuevamente. Listo. Uy, lo apagué enseguida. Le di reiniciar. Para entrar nuevamente, vamos a presionarlo. Mejor soltamos el botón de encendido para no cometer ese error nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Wi-Fi Data Factory Reset. Con encendido seleccionamos, bajamos y le damos donde dice restablecer configuración de fábrica. Le damos clic ahí,
Acá podemos desconectar nuestro dispositivo, lo desconectamos y ahora lo que vamos a hacer es darle a la primera opción, Reboot System No, para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar. Y aquí lo que vamos a hacer es esperar que nuestro dispositivo reinicie por completo para poderlo configurar de una manera muy fácil y muy sencilla. Vamos a esperar que inicie. Esto siempre suele demorar de 2 a 3 minutos. Voy a hacer una pausa. Bueno, ya reinició nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es poderlo configurar y darle lo que es hasta llegar a inicio. ¿Cómo sabemos si nuestro dispositivo tiene lo que es la cuenta de Google? Si tu dispositivo te sale este candadito aquí que aparece en la parte superior izquierda, es porque tiene la cuenta de Google. ¿Cómo la vamos a recuperar? Pues bueno, te vamos a dejar un método en la descripción del video y en los comentarios para poder solucionarlo.